Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 19. El libro de los Hechos, capítulo 19. Y los versículos que vamos a tratar, la tinga espiritual que vamos a desmenuzar, empieza desde el versículo 21 hasta el 41, hermanos. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Yo le oraba al Señor diciéndole: bueno, Señor, ¿qué tema quieres que le ponga a esta conferencia, a este estudio? ¿Verdad? Gracias, hermano. ¿Ya todos tienen hojita, hermanos? ¿Sí? Si no, hermano Álvaro, ¿podrías ayudar? Ahí levante su mano, hermano, quien no tenga hoja. Ok. Y el Señor me decía: dime con quién andas y te diré qué león eres. Ese es el tema del día de hoy que vamos a estar viendo, hermanos. Más adelante lo voy a explicar por qué el Espíritu me llamó a dar este tema, esta conferencia, a ponerle así. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. El diablo está enojado. La maldad está aumentando, hermanos. Si pueden levantar sus manos, ahí los hermanos que le faltan hojita, para que mi hermano, ¿cuántos aman a nuestro hermano diácono Álvaro Alonso? Son tiempos difíciles, hermanos. Tiempos en el que vemos que gobierno que viene, gobierno que se va, queda más endeudada la nación, problemas en la familia, familias desunidas, ¿verdad? La maldad está aumentando. Hoy hay más narcotráfico, más asaltos, más secuestros. La injusticia está aumentando. Y Dios está hablando, hermanos. Dios está hablando. Si Dios permitió que cada uno de nosotros estuviéramos hoy escuchando este mensaje, quítese sus dudas, hermano. Rompa con lo que tenga que romper el día de hoy, porque vienen grandes cosas para esta nación. Tenemos que entender una cosa, hermanos: no puede haber avivamiento sin que antes haya quebrantamiento, hermanos. Y esta nación está siendo quebrantada. Esta nación está llena de dolores, hermanos. ¿Ya todos tienen su hojita? Vamos ahí a la palabra, al libro de los Hechos. Y vamos a empezar a leer del versículo 21 hasta el 41. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Amén. Bueno, pero antes vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Si usted quiere cerrar sus ojos, ciérrelos, usted es libre. Si se quiere postrar, adelante. El Señor nos ha llamado a libertad. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que hoy has traído, Señor, a nuestras vidas. Y te pedimos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo, el cual está en este lugar, y por el que es el único que vale la pena, porque no vale la pena el que va a predicar, no vale la pena nada, Señor, solamente tu Espíritu Santo, porque es el único, Señor, que sabe cómo glorificar al Padre. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo
produzca cambios violentos para la gloria de tu reino. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, que la palabra, Señor, que tú vas a dar sea como martillo que quebrante nuestros corazones y que sea de impacto, Señor, porque no queremos, Padre eterno, seguir igual. Queremos y anhelamos la transformación. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo y bendito de Dios, para ver lo que todavía no hemos podido ver. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Yo te ruego aquí, en esta mañana, por estos varones, aún por los jóvenes y por todas las mujeres y niños que están aquí, Padre eterno, para que tú seas confrontando nuestras vidas a través de tu bendita palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo sea avivado en cada uno de nosotros, mostrándonos en qué estamos mal, mostrándonos qué debemos de hacer y cuál es la meta a la cual tú quieres que lleguemos. En el nombre de Cristo, la unción del Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar, hermanos. Y dice la palabra, allí en el versículo 21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Ha apartado a muchas gentes con persuasión. Dígale a su hermano que está allí al lado: yo tengo que ser persuasivo. Pero dígalo con fe, hermano. Dígalo con fe. El evangelio no es un juego. El evangelio es poder de Dios, hermano. Dígale a su hermano que está allá al lado: yo tengo que ser persuasivo. Diciendo: ¿qué no son dioses los que hacen con las manos? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase. ¿En dónde? En el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba ¿qué? Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa. ¿Ante quién? Ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío,
Todos a una voz gritaron: ¿casi por cuánto? Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen vestida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procunsoles hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición. Por esto, de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este ¿qué? Concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Es tremendo, hermanos, lo que este pasaje, este capítulo nos enseña. Habla de un solo hombre. ¿De quién habla, hermanos? ¿De quién? De Pablo. La escritura no dice: y los evangelistas, y la cobertura. Qué tremendo, hermanos. Habla de un solo hombre. Hoy es triste ver que hay institutos bíblicos, hay licenciaturas en teología, hay doctorados, hay ingeniería, hermenéutica, aeronáutica. Y la palabra no dice que este hombre tenía eso, pero tenía una cosa que tú y yo hemos descuidado. Tenía al Espíritu Santo, hermanos. Tenía al Espíritu Santo. Y las cosas no fueron igual. Y no fueron igual, hermanos. Dice el versículo 21 que pasadas estas cosas, Pablo se puso en ir espíritu a Jerusalén. Notemos que la palabra espíritu está en E minúscula. No está hablando que el Espíritu Santo. Pero Pablo había entendido esto. Pablo había entendido que ya no vivía él, sino que Cristo vivía, y lo que él iba a hacer, el Señor lo iba a respaldar. Hechos 23:11. ¿Alguien lo puede leer, hermanos, con voz de trompeta? No, Hechos capítulo 23, versículo 11. El Señor respaldó lo que Pablo iba a hacer. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos ha respaldado, hermanos? Gloria a Dios. Y lógico que si el Señor estaba respaldando lo que Pablo estaba haciendo, tenía que haber un fruto, ¿no? Tenía que haber una señal. Hechos 28, capítulo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca de ¿quién? Del evangelista, de la cobertura, ¿de quién?
abiertamente y sin qué, y sin impedimento, hermanos. Y esto es triste hoy. Vemos que la iglesia está cambiando. Es triste ver grandes predicadores que Dios ha utilizado de una manera extraordinaria, que ahora se estén yendo en contra de la palabra del Señor. Es triste ver esto, hermanos. Es triste ver que ahora vengan con doctrinas a decir: ay, viene ahorita la festividad del día Halloween, ¿no? Y es triste ver, no tiene ningún problema esto. Ustedes los cristianos toman todo, satanizan todo. Usted festeje, vista a sus hijos, sáquelos, conviva con esas gentes. Es triste ver esto, hermanos. Cuando la palabra dice que el apóstol Pablo enseñaba ¿a quién? Acerca del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo ayudaba, lo fortalecía. No había impedimento, hermanos. Dice el versículo 22, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo. ¿En dónde? En Asia. El Señor nos ha puesto en este lugar, hermanos. ¿Cuántos lo creen? El Señor nos ha puesto en este lugar. Nos ha injertado en este huerto llamado siervos de Cristo DF. Pocos amenes, pero es así, porque cuando el Señor habla, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, y testigo de ello es el apóstol. El Señor me mandó y el Señor hizo la obra, hermanos. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en quién. Esfuérzate ¿en dónde? En la gracia. No en tu manera de pensar, no en tu intelecto, no en tu fuerza de voluntad, no en tus emociones, no en tu manual. En la gracia que es ¿quién? Cristo Jesús. Y dice el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ¿a quién? A otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Denle un fuerte aplauso allá al Señor, hermano. Porque por eso usted está hoy aquí. Por eso cada uno de nosotros estamos aquí. El Señor quiere prepararnos, hermanos. El Señor quiere prepararnos. Por eso es triste, hermanos. Es triste que no entendamos, hermanos, todavía que el Señor quiere prepararnos, que el Señor nos está dando la instrucción. Habla a través de la vida de nuestro pastor, de nuestro guía espiritual. ¿Cuántos aman a nuestro guía espiritual? Hermana, se está discipulando. No, hermano, mire, le queda este grupo, le queda este grupo. Ah, sí, hermano. Ok, tal día vengo. ¿Y qué pasa? Viene el día y no pasa nada. Seguimos con la misma mentalidad. ¿Será que el Señor me puso en esa iglesia? ¿Será que Dios habla a través de la vida del pastor? ¿Será que el hermano que está predicando, será verdad lo que está hablando? ¿Se la creerá? Y así estamos, hermanos, cuando no hemos entendido que Dios habla a través de todo guía espiritual, hermanos. Por eso nosotros, todos los que somos guías espirituales, tenemos un grande compromiso con el Señor. Es responsabilidad de nosotros. Escúchame bien, hermano. Es responsabilidad de cada uno de nosotros pararnos aquí y que nuestro testimonio respalde
lo que nosotros estamos hablando, hermanos. Y esto se está perdiendo. Esto se está perdiendo, hermanos. La palabra se está tergiversando, se están dando doctrinas erróneas y nosotros como líderes a veces porque ofrenda más. Gloria a Dios que aquí no pasa. De veras, gloria a Dios que aquí no pasa. Gloria a Dios que tenemos la vida del pastor y la vida del apóstol que están con el discernimiento espiritual y aquí no. Enseguida empiezan a ver, ven para acá. Por eso hay muchos afuera confusos, que están, como dice Joel capítulo 3, en el valle de la decisión. Dios les está hablando. Hace 8 días vino un profeta. ¿Y a cuántos les habló? Yo creo que a todos. Y empezó a dar muchas confirmaciones. Y es triste ver, hermanos, que está el Espíritu Santo hablando a través de la vida de este hombre, de este instrumento de Dios, y que sigamos con la misma mentalidad. Porque eso es lo que tiene que cambiar el día de hoy, hermanos. Hoy tiene que cambiar esto. Esto tiene que ser quebrantado, hermano, para que entonces haya avivamiento. Esto tiene que ser quebrantado, hermanos. Tenemos que cambiar la manera de cómo vemos las cosas. Tenemos que cambiar las cosas, hermanos. Porque para eso fuimos llamados. Fuimos llamados para la edificación, hermanos, del cuerpo. ¿De quién? De Cristo. Y fíjese, viene lo más tremendo. Dice, hubo en aquel tiempo un disturbio del 23 en adelante. No pequeño, Dice aquí que hubo, ¿qué? Un disturbio no pequeño. O sea que estuvo grande el disturbio, hermanos. Estuvo grande. No fue cualquier cosa, hermanos. Acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poco ganancia. ¿A quién? A los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra qué? Nuestra riqueza. Este hombre vino a hacer un alboroto, hermanos. ¿Utilizado por quién? Por el enemigo. Dice el 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchos, ¿con qué? Diciendo que no son dioses los que se hacen, ¿con qué? Vamos al primer libro de Crónicas, hermanos. Primer libro de Crónicas. No pierda ahí la cita de Hechos, hermanos. Primer libro de Crónicas. Capítulo 11. Capítulo 11. Del versículo 16 al 23. Pablo había entrado en guerra, hermanos, porque este hombre se había levantado en contra de Dios. Este hombre empezó a hacer la murmuración y Pablo iba a entrar en guerra. Y dice el versículo 16: David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos. ¿En dónde? David estaba en guerra también. David decía entonces y dijo: ¿quién me diera de beber las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento ¿de quién? De los filisteos. No eran cualquier cosa los filisteos. Más adelante lo vamos a ver. Y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdame, mi Dios, de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida
de estos varones que con peligro de sus vidas la han ¿qué? La han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos, ¿cuántos? Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los ¿qué? Y ganó ¿qué? Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 ¿qué? Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en el tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma. Qué tremendo, hermanos. David no andaba con cualquiera. Y esta es la pregunta para nosotros. ¿Tú con quién andas? ¿Quién te ministra? ¿Quién te pone las manos? ¿Con quién tomas café? ¿Cuál es tu entretenimiento? Esa es una pregunta para nosotros, porque este rey no andaba con cualquiera. Andaba con alguien poderoso. Andaba con alguien fuerte. Ahora ya saben de dónde salió, hermanos, el tema. Dime con quién andas y te diré qué león eres. ¿Saben por qué me dijo esto el Señor? Porque mi pueblo no ha entendido una cosa: que están en este mundo, pero no son de este mundo. Y muchos siguen con la mentalidad de este mundo. Por eso me lo dijo el Señor. Y es triste ver que mi pueblo está pereciendo por falta de sabiduría. ¿Quieres buscar la sabiduría en manuales? ¿Quieres buscar la sabiduría en libros? No digo que esté mal. Yo no digo que esté mal, porque algo tenemos que buscar. Pero si el Señor ha dejado su palabra, y si fue Él claro, y si Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, entonces ¿qué pasa, hermanos? ¿Somos o no somos? ¿Creemos o no creemos? Entonces, ¿con quién andamos? ¿Quién es el que nos está enseñando? ¿Los métodos humanistas o la misma palabra del Señor? Esto es tremendo, hermanos, porque David no andaba con cualquiera. David andaba en la presencia del Señor. Y es por eso que podemos ver cómo se levantó, porque su fe había caído. Y prueba de ello es el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Su fe había caído, pero él entendía una cosa: que su Dios era más grande que los problemas, que las aflicciones, que lo que él estaba pasando. Pocos amenes, pero es así, hermanos. Es así. Es así, hermanos. Y esto lo tenemos que entender. David, esto nos enseña 3 cosas. Número 1, David estaba en guerra con los filisteos. Número 2, pero estaba rodeado de valientes. No estaba rodeado de personas que iban a doblar su rodilla ante Baal, que se iban a dejar por las cosas del mundo. Y 3, estos hombres tenían persuasión, eran persuasivos. Eran hombres arrebatados, eran hombres violentos. Dígale al que está allá al lado: yo tengo que ser un violento. Yo tengo que ser arrebatado. Yo tengo que cambiar. Tenemos que cambiar, hermanos. No podemos seguir viendo las cosas igual y de la misma manera, hermanos. Vamos al primer libro, ahí mismo, hermanos,
al capítulo 12. Versículo 8. Y fíjese, aquí es algo tremendo. Cuando uno cambia la mentalidad, cuando uno entiende el propósito por el cual fuimos creados, las cosas no son iguales, hermano. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. También de los de Gad huyeron y fueron ¿a quién? Al lugar fuerte. ¿En dónde? ¿Hombres de qué? ¿Y qué? ¿Diestros con qué? Y sus rostros eran rostros ¿de qué? Y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¡Wow! Sus rostros no eran los mismos. Eran rostros que resplandecían. Eran rostros de leones que estaban prestos para derribar al enemigo, hermanos. Pocos amenes, pero es así, hermanos. Es así porque yo le creo a Dios. El Señor dio una palabra profética para esta iglesia. Y el Señor dijo que esta iglesia iba a ser conocida por el amor, por el poder, por el servicio. Lo creas o no lo creas, hermano. Yo lo creo. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas aquí. Conmigo o sin mí las va a hacer. Porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta, hermanos. Lo que Dios dijo lo va a hacer. Pero ahora depende en qué lugar quieres estar. ¿Quieres ser un león? Gloria a Dios. Y así, hermanos, estaba en guerra, hermanos. Vamos al libro de Segunda de Samuel. Hoy vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento, hermanos. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 21. Del versículo 15 al 17. ¿Ya todos lo tienen, hermanos? Y fíjese, dice el versículo 27 del libro de los Hechos del capítulo 19. Yo lo voy a leer. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y dice el 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. O sea que también estos eran unos leones. Se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana. ¿De qué? De los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron en el teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. Los mismos discípulos fueron zarandeados por el enemigo, hermanos. ¿Ya tienen segundo libro de Samuel, hermanos? Dice, otra vez, ¿volvieron quiénes? Los filisteos a hacer la guerra. ¿A quién? Y descendió David. ¿Y sus qué? ¿Y pelearon con quién? ¿Y David qué? Ya no era el mismo, hermanos. Ya no era el mismo David joven. Aquel arrebatado, aquel violento. Ya no era el mismo, hermanos. Ya se había cansado. Ya habían pasado a lo mejor unos 40 o 50 añitos más. O a más, o inclusivemente más. Y dice el versículo 16. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué? Esbinebob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba ¿cuánto? 300 ¿qué? Y dice el versículo 16, y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar ¿a quién?
Esto es grande, hermanos. El enemigo nunca se va a presentar igual. El enemigo nunca va a venirte a atacar con la misma estrategia. Siempre te va a presentar otra artimaña. Y va a utilizar a quien menos pienses. Pero cuando eso suceda, dile al Espíritu Santo que te revele qué estrategia vas a tener tú para derribar su fortaleza. Porque solo el Espíritu Santo te va a revelar la estrategia para derribar. Porque está hablando, dice que este gigante se presentó con una espada nueva. No era igual. No venía con la misma estrategia de Goliat. Venía con una estrategia diferente. No era el mismo, hermanos. Y dice el versículo 17: mas Abisaí, hijo de quién, llegó ¿en qué? E hirió a quién y lo mató. Entonces los hombres de David le ¿qué? ¿Qué le dijeron, hermanos? Qué tremendo estás. Cuando yo leí este versículo fue algo tremendo, hermanos. Algo que impactó mi vida. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Y fíjense el pueblo lo que pensaba de este hombre, de este rey. No sea que apagues la lámpara de Israel. David no era cualquiera. Fíjense lo que estas personas pensaban de él. Era la lámpara, era su guía espiritual. Por eso lo dije al principio. Nosotros como guías espirituales tenemos la responsabilidad de ir adelante, de meternos con el Señor y decir qué tema quieres que dé, qué quieres que enseñe. Y lo peor, hermanos, y lo mejor, perdón, estar en sujeción con nuestras autoridades, hermanos. Porque ustedes creen que Abisaí, cuando no vio al rey, ¿qué fue lo primero que pasó por su cabeza? Nadie le dijo, hermanos. David estaba en la batalla. David estaba peleando. Y Abisaí no sabía, él volteó y él dijo: el rey ¿dónde está? Está peleando con el gigante. Y David entendió: es mi padre, es mi guía espiritual. Dice la palabra de Dios que el buen pastor, y este hombre estaba dando la vida, porque era su guía espiritual, era su lámpara. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar la vida por nuestras autoridades? Si no está convencido, no lo diga, hermano, porque Eclesiastés 5:4 es duro. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. ¿Cuántos estamos? ¿Cuántas veces el pastor nos dice: ¿me puedes apoyar? Sí. Y llega el día y te sucede algo y ya no lo haces. ¿Cuántas veces el guía espiritual está diciéndonos, exhortándonos: mire, hermano, haga así, confíe en esto? Y llega el día, no lo hace. Ese pastor le pone mucha crema a sus tacos. Es así, hermanos. Le echa mucha crema. Me dice, pero porque es el guía espiritual, hermanos. Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Y fíjense lo tremendo. Este gigante, Isbinebot, tiene un significado, hermanos. Este gigante significa mi morada. Y este gigante tiene el control del descanso sobre los siervos
de Dios. No era cualquier gigante, hermanos. ¿Por qué dice que tiene el descanso sobre los siervos de Dios? Hoy hay oración. Estoy muy cansado. Mañana voy. Llega el otro día. Mañana. Es día del grupo discipular. Empieza a las 8 tu grupo. 8:30. Las 9. Bueno, pues total, no pasa nada. No hay ningún problema. El líder de todas maneras va preparado y da el grupo. Pues sí, pero este gigante tiene el control de tu vida, porque no hay un cambio. Sigues viviendo igual. ¿En qué vives? En una idolatría, hermanos. Es idolatría. Estás más afanado por las cosas del mundo que por buscar la presencia de Dios. Y esto es tremendo, hermanos. Dice el versículo 17. Habla también de quién, de Sarbia. Abisaí, perdón. Abisaí significa fuente de riqueza. Y mi padre es ¿qué? Un regalo. Fíjense los significados. Abisaí significa fuente de riqueza y mi padre es un regalo. Sarbia significa bálsamo, medicina para sanar, restaurar y dar aliento. Por eso yo digo una cosa, hermano, y he aprendido una cosa a través de esto. El que va a ser león, desde este momento se le va a ver las pintas, hermano. El que es león, desde este momento se le ven las pintas. ¿Qué significan las pintas? Cuánta sed tienes y cuánta hambre de Dios tienes. Se le ve, hermano, se le ve. El que va a ser león se va a conocer por las pintas, hermano. Va a ser entrón. No va a ser cualquiera, hermanos. Entonces, Sarbia significa ¿qué? Bálsamo, medicina para sanar, restaurar y dar aliento. Fíjense, Sarbia era el padre de Abisaí. Y ya vimos lo que significa Abisaí. Entonces, esto nos enseña que todo vencedor tiene que estar dispuesto a proteger a sus padres físicos y a sus padres espirituales, a formar un muro de protección alrededor de ellos. Y no es que lo diga yo, hermanos, lo dice la palabra. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 27. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Con voz de trompeta, hermanos, con voz de león, convencido, hermano. Ahora, ¿quién quiere leer primera de Juan? Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que ¿qué? 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 ¿De quién? ¿Qué tiene que hacer, hermano? ¿La unción que ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y tengo la qué? O sea que nadie me tiene que decir. ¿Qué unción tengo? La que el Espíritu Santo me ha dado.
Entonces nadie me tiene que enseñar. Yo no voy a buscar métodos humanos. Yo no voy a buscar manuales, sino que la unción que yo tengo es la que voy a poner al servicio. ¿Cuántos están orando por su guía espiritual? ¿Cuántos oran por sus guías espirituales? Cuando va el hermano a dar el grupo discipular, ¿cómo lo tratas? ¿Le cierras la puerta? Ay, o dices, ya viene este hermano, otra vez, por favor. Siempre viene y pan con lo mismo. Ay, no. Ya no sé qué hacer. Esto es para que nos enseñemos, hermanos, que la unción está ¿en quién? En nosotros. Gloria a Dios por ese amén. Dice el versículo 31 de Hechos 19. El versículo 31 de Hechos 19 dice: también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían ¿qué? Reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido en silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venidera de qué? De Júpiter. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con Gallo? ¿Y qué pasó con Aristarco? Si andaban con un león, ¿qué tenían que ser? Leones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con esos hombres valientes y esforzados? Y hoy nos dice a nosotros, ¿qué pasó con esos varones? ¿Qué pasó con los hombres? Esto es tremendo, hermanos. Callados. No decían nada. Le tuvieron más miedo al tumulto, yo creo, y a lo que había estado. Y entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que levantar a alguien. Y por eso el Señor Jesucristo dice: aunque ustedes callen, las piedras van a hablar. Y esto es para vergüenza de todos nosotros, hermanos, porque las piedras están hablando. Es increíble ver que empresas extranjeras como History Channel, como Discovery Channel, le dediquen 3, 4 horas a ver quién es Jesucristo. Es increíble, hermanos, que las piedras están hablando. Que alguna vez estuvieron en contra de la palabra, hoy están creyendo, hoy están viendo que Dios existe. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Está Gallo y está Aristarco, ellos andaban con Pablo, ellos habían visto el poder de Dios. ¿Y qué pasó? Jeremías 1:5, hermanos. Y si tú no entiendes esto, y si no, más bien, perdón, y si no entendemos esto, estamos perdidos, hermanos. Si esto que vamos a leer no nos transforma, olvídese, hermano. Jeremías 1:5. Yo lo había leído muchas veces, pero ahorita que lo leí, ya no fui el mismo. El Señor me confrontó con esta palabra.
Porque muchas veces creemos, ay Señor, pero es que ya no quiero seguir adelante. Es que mira, Señor, lo que me está pasando. Mira, Señor, ahorita en dónde estoy. Mira, Padre, tú no. ¿Estás jugando a la iglesita o qué? Este hombre fue vituperado, fue insultado, fue lastimado, padeció, fue perseguido y siguió adelante. Y a veces por un pequeño problemita que tú tienes, ay Señor, por favor, hermanos. Sí, yo sé que hay problemas, pero hace rato lo cantábamos y es triste ver que no analicemos y que no meditemos lo que estamos cantando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en lugar de que nos regocijemos, que brinquemos, que adoremos, nos tienen que decir de aquí arriba, levante sus manos. Entonces, ¿qué estás cantando? ¿Qué estás viviendo? Si eso no impacta tu vida, nadie más lo puede impactar. ¿Ya tienen el versículo 5, hermanos? Fíjese bien. Antes de que formase, ¿qué? Y antes de que naciese, ¿qué? Y te di por profeta. Gloria a Dios por esos amenes. Ahí voy, ahí la llevo, ahí voy, ahí la llevamos, Dios. Fíjese qué tremendo es esto, hermanos. Antes de que te formase en el vientre. ¿Por qué habla del vientre? ¿Por qué creen? ¿Dónde está el niño? ¿Y dónde recibe el alimento? Cuando yo lo leí, wow, está hablando del espíritu. ¿De qué se está alimentando tu espíritu? ¿Qué alimento es el que está recibiendo? ¿Estás creyendo mis promesas? ¿Las estás viviendo? ¿Las estás haciendo vida a tu espíritu? ¿De veras te crees lo que lees? Y dice, gloria a Dios por ese amén. Y dice el 6, y yo dije, y dice adelante, te santifiqué. Está hablando del alma. ¿Cómo caminas? ¿Tu vida me está santificando? Aún en los problemas, aún en la situación en la que estás, ¿tú sigues creyendo firme en mis promesas? Y algo tremendo, hermanos. La semana pasada estaba con mi hija. Yo iba a subir a decirle, porque vi que estaba agarrando las cosas de su mamá, se ponía los zapatos de su mamá, se ponía la bolsa de su mamá y estaba jugando a que era su mamá. Y yo iba a subir a amonestarla, a decirle, quítate eso. Cuando de repente oí una voz que me dijo, no, abre tus ojos y ve. En ese momento me quedé parado y me escondí para que mi hija no me viera. Y me dijo, mira Daniel, conforme tu esposa y tú sean, tu hijo va a ser. Wow, cuando me dijo eso dije, Señor, porque el primer héroe del hijo son los padres. Si el padre es un religioso, le va a echar a perder la vida a los hijos. Si el padre busca a Dios, el niño va a buscar a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es algo tremendo. Es algo tremendo, hermanos. Cuando yo lo vi dije, híjole, Padre, qué tremendo está esto. Porque sí. Y dice el versículo 6, y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y muchas veces estamos, ay Señor, ¿será verdad lo que me dijo el pastor? Ya lo dije hace rato, hermanos. ¿Será verdad lo que el profeta que vino y dijo? ¿Será verdad? Porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, ¿quién? Ponle tu nombre. Ponle tu nombre. A todo lo que te envíe irás, ¿quién?
A ver, hermanos, voy a repetirlo otra vez. A todo lo que te envíes, irás. Gloria a Dios. Ahí vamos. Gloria a Dios. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he puesto mis palabras ¿en quién? Tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Denle un fuerte aplauso allá al Señor. Ahora sí estamos, sí vamos agarrándole el tono, hermanos. ¿Sí me estoy expresando bien? ¿Sí? Si no me regreso, ¿sí? ¿Sí estoy mejorando la letra? ¿Qué es esto, hermanos? No podemos seguir igual. Esto tiene que impactar. Esto tiene que impactar nuestras vidas. Tenemos que entender que Dios no es un Dios de casualidades, que Dios no es un Dios de coincidencias, es un Dios de propósitos. Y si tú estás sentado aquí, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Alejandro, esta palabra viene del vocablo griego Alexandros y significa auxiliador, ayudador. Y fíjense, por eso hace rato dije, el Señor Jesucristo dijo en su palabra: aunque ustedes callen, las piedras hablarán. La palabra habla de que era escribano. Dice que era un escribano. Era secretario de la ciudad. No era cualquier hombre. Era el regente de la ciudad. Y fue el que habló. ¿Dónde lo podemos ver? Versículo 35 de Hechos 19. Dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa ¿qué? Diana, y de la imagen venida de quién? Esta diosa es idolatría, hermanos. Es una idolatría total, hermanos. Esta nación estaba llena de idolatría, pero mayor es el que estaba en ellos. Mayor es el que estaba en ellos. Dile a tu hermano que está al lado: mayor es el que está en mí, que todos mis problemas, que todas mis angustias. Amén. Gloria a Dios. Y dice el 36: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigües y que nada hagáis precipitadamente. Y vemos más adelante en el capítulo 39, este hombre tomó autoridad. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados por sedición. Por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, ¿despidió a quién? A la asamblea, hermanos. Viene algo tremendo, hermanos, para esta nación. Y mejor, como cantamos, prefiero estar aquí, postrado en tu presencia, que fuera de ti, hermanos. Viene algo tremendo. ¿Por qué creen que tanta violencia, hermanos? ¿Por qué creen que tanta inseguridad?
¿Por qué creen que tanta injusticia? El diablo está enojado, hermano. ¿Por qué creen que tantas pruebas en la semana? Porque el diablo está enojado. Porque ha visto que lo que hemos padecido, que lo que hemos estado viviendo, va a mejorar, hermano. Dile a tu hermano que está allá al lado, las cosas van a cambiar. Y viene un cambio, hermanos. Pero primero, ¿quién tiene que cambiar? Nosotros. Porque fíjense, si nosotros cambiamos, ¿quién cambia? La familia. Y si cambia la familia, la iglesia. Y si cambia la iglesia, la colonia. Y si cambia la colonia, cambia el DF. Y si cambia el DF, cambia Veracruz. Y si cambia Veracruz, cambia Acapulco. Y si cambia Acapulco, cambia Monterrey. Y se va haciendo una cadena, hermanos. Viene algo tremendo, hermanos. Ezequiel 19. El libro del profeta Ezequiel, versículo 19. Está hablando proféticamente. Ezequiel 19, y vamos a leer del versículo 2 al versículo 7. Está hablando proféticamente. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra: dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió ¿qué? Sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros, y vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar ¿qué? Hombres, y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de ellas, y lo llevaron con grillos a la tierra de ¿qué? Esta es una primera gloria, la gloria que tuvo el pueblo de Israel. Está hablando de esto, hermanos, de una gloria pasada. Pero a partir del versículo 5 al 7 es otra cosa. Dice: viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso ¿por qué? Y él andaba entre ¿qué? Y se hizo ¿qué? Aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada y cuanto había en ella, al estruendo de ¿qué? Ya no fue lo mismo, hermanos. Ya no eran cachorros. Está hablando de un nivel espiritual más alto, hermanos, al cual todos estamos llamados a encaminar, a ir, hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Depende de cuántas pintas tengas, hermano. Porque el que es león se conoce por pintas. De cuánta hambre y sed tengas por buscar a Dios. Y viene ese tiempo, hermanos. Viene ese tiempo en donde el Señor va a levantar a esos leones. Viene el Señor a donde va a levantar a esas mujeres, a esos varones que van a ser la chispa, solamente la chispa, porque vienen una generación mejor. Nuestros hijos van a ser mejor. Viene el cambio, hermanos, para esta nación. Por eso el diablo está enojado, por eso tanta prueba, por eso estamos esto y el otro y queremos desmayar. Pero dice el Señor: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén, hermanos. Romanos 1:16.
¿Quién lo quiere leer con voz de trompeta? Número 1, nunca debemos de avergonzarnos de Dios. A pesar de la prueba que estemos pasando, a pesar de las situaciones que estemos pasando, tenemos que ser fieles a Dios, hermano. Tenemos que ser fieles. Dile ahí a tu hermano que está al lado: yo voy a ser fiel. No me va a dar vergüenza predicar, porque tu Espíritu Santo me va a decir lo que tengo que hablar y lo que tengo que decir. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Proverbios 21:17. ¿Quién lo quiere leer, hermanos, con voz de trompeta? Hierro con hierro, ¿qué? Y así el hombre aguza el rostro de ¿qué? Debemos de rodearnos, hermanos. Aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, aquí hay profetas, aquí hay apóstoles, aquí hay maestros. Debemos de rodearnos de ellos. Debemos de aprender de ellos. Porque lo que ellos tienen, también nosotros lo vamos a tener. Debemos de romper con todo paradigma, con toda confusión, y ir encaminados a la profecía que ha dejado Dios, a esta nación que es México, tierra de Dios. Debemos de ir encaminados, hermanos. Debemos de dejarnos. Si tú te metes más tiempo en el Facebook, si te gusta más, empieza a cambiar, hermano. ¿Eres pastor? Aquí está el pastor. Pastor, yo quiero capacitarme, quiero aprender. ¿Quieres ser apóstol? Ahí está el apóstol. Pastora, yo quiero aprender. Yo vengo con el corazón dispuesto a que usted me enseñe. Debemos de ser mansos, hermanos. Debemos de ser humildes. ¿Quieres ser maestro? ¿Qué hay maestros? Está mi hermano Alberto, está un servidor. Estamos para ayudarles, hermanos. Amén. Yo no sé, hermano, que el Señor te haya mostrado con esto. Yo te comparto lo que el Señor me mostró. Yo no sé qué haya hablado contigo. Yo no sé en qué haya redarguido, qué haya hecho. Solamente tú y Dios lo saben. Pero si tú entendiste algo, hermano, de lo que el Señor habló, yo te voy a pedir que empieces a orar. Que empieces a orar, hermano. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Viene una gloria postrera. Hubo una gloria primera, lo acabamos de ver, pero esta va a ser mayor, en donde tú y yo vamos a ser partícipes. Y si tú quieres ser partícipe, empieza a orar, empieza a decirle al Señor: Señor, Padre, Espíritu Santo, perdóname, porque han sido tantos mis problemas, ha sido tanto la idolatría, la religiosidad en la que he andado, que no he entendido y no había entendido el propósito. Empieza a hablar, hermano, tú con el Señor. No necesitas que nadie pase a orar por ti, porque el Espíritu Santo está aquí, hermano. El Espíritu Santo está en este lugar, y es algo que no nos hemos dado cuenta. El Espíritu Santo está en esta nación. El Espíritu Santo está en México. Pero hemos andado más afanados por nuestros problemas.
que no hemos sentido la presencia de Dios, pero la presencia de Dios está en esta nación. Empieza a hablar, hermano, que no te dé vergüenza. ¿Por qué te da pena? Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Hoy vengo como ministro tuyo, Señor, a pedirte, Señor, que lo que tú has hablado a mi vida, con diferente revelación lo hables a mis hermanos. Pero que todos vayamos encaminados, Padre, a ese camino, Señor, que tú quieres que hagamos. Que todos vayamos unánimes, en un mismo sentir y teniendo las cosas en común, Padre, para hacer lo que tú nos has mandado a hacer, no preocupándonos por lo que el hombre diga, porque tu Espíritu Santo es el que nos va a dar las estrategias. Tu Espíritu Santo es el que nos va a decir cómo hablar, qué tenemos que hablar. Y si tú has estado confundido, si tú has pensado, ¿será que esta es mi iglesia? Ya no dudes más. Hoy te dice el Señor, esta es tu iglesia. A mí me plació ponerte en este huerto. Rompe con paradigmas. Muchas veces has pensado, ¿valdrá la pena, Señor, seguir adelante? ¿Valdrá la pena lo que estoy haciendo? ¿Valdrá la pena, Señor? ¿Valdrá la pena? Y hoy te dice el Señor, sí, hijo, sí vale la pena. Porque la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Vienen tiempos mejores. Vienen buenos tiempos. Y no estoy hablando de economía, hermano. Estoy hablando del tabernáculo de David. Tiempos en donde el Señor va a empezar a restaurar familias que habían estado desunidas, familias que habían estado peleadas. El Señor va a depositar, el Espíritu Santo va a depositar en esas familias el escuchar su palabra, y te va a utilizar a ti, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí. El Señor va a empezar a dar sed y hambre de buscar su palabra. Sí, Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Padre. Perdónanos por todo lo que hemos hecho mal. Perdónanos, Padre eterno, porque habíamos vivido en nuestro raciocinio, porque aún nos daba miedo predicar tu palabra y hablarla. Pero no más, Señor, porque cada uno de los que están aquí van a ser instrumento, van a ser esa chispa para esa revolución profética que viene, Padre. Mujeres que van a transformar la vida de las demás mujeres, hombres que van a transformar la vida de los demás hombres, siendo de impacto. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hacernos partícipes y coherederos de las grandezas y de la gloria de tu reino. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque solo tú eres el importante. Nadie más es importante. Solo tú eres el importante. Tú eres el único que nos redarguyes. Tú eres el único que nos enseñas. Y tus ojos están en esta nación. Gracias, Espíritu Santo. Siga orando, hermano. Que nada lo distraiga. Sigue orando, hermano. Si se ha sentido cansado, si se ha sentido débil, usted dígale al Señor.
Gracias, Padre. Gracias por tu perdón. Gracias por hacernos entender y por mostrarnos el camino sobre el cual debemos andar, Padre. Gracias por fijar tus ojos en nosotros. Ha sido difícil, Padre, sí, pero aquí estamos, Padre, por tu gracia. Aquí estamos de pie, Señor. Aquí estamos para estar prestos a tus estatutos y tus ordenanzas. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que vas a hacer en esta nación. Gracias porque la vas a cambiar. Gracias porque vas a tomar el control en nuestros gobernantes. Te van a aceptar como tu Rey y como tu único Salvador. Gracias, Padre, porque nunca nos has dejado. Porque no hay justo que haya sido desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado qué vestir, no nos ha faltado qué calzar, no nos ha faltado qué comer, Señor. Tenemos un techo, un abrigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú vas a derramar sed y hambre de tu presencia. Y estás empezando a despertarnos, Padre. Estás empezando a confrontarnos para lo que viene, Señor. Gracias, Papito hermoso. Gracias, mi Dios hermoso. Gracias por tus palabras de vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, hermano. ¿A cuántos Dios nos habló? Gloria a Dios, hermanos. Vamos a alabar a Dios. Levante sus manos. Y empieza a decirle: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Vamos, hermano, con gozo. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás,
Señor. Gracias, Padre. Gracias, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, el poder y el imperio, porque tú eres el que vas a levantar a este pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.